La momia. Esto ocurrió cuando el rey Cambises de Persia, hijo de Ciro el Grande y Casandana, invadió Egipto. Entre sus capitanes se encontraba un hombre llamado Pariscas, cuyos ancestros procedían de Oriente. Algún sitio cerca de Bactriana. Era un hombre provinciano de carácter melancólico, que no había conseguido adaptarse a la vida en la capital. A pesar de haber vivido mucho tiempo allí, era un soñador y los demás se burlaban siempre de él, a pesar de su posición exitosa. Cuando el ejército persa atravesó Arabia y entró por fin en Egipto, los camaradas y subordinados de Pariscas quedaron desconcertados ante su extraño comportamiento. El capitán se quedó mirando aquel paisaje nunca visto con gesto de preocupación, como si algo lo inquietara. Parecía intentar recordar algo sin conseguirlo, y era obvio que eso le irritaba. Mientras arrastraban a los prisioneros del ejército egipcio, llegaron a sus oídos las palabras de uno de ellos. Aunque no conocía el idioma, creyó comprender sus palabras. Así que ordenó a uno de sus subordinados que preguntara al prisionero si era egipcio. Gran parte del ejército egipcio estaba formado por mercenarios griegos y de otras regiones, pero ese en concreto era egipcio. Pariscas dudó y una expresión preocupada apresó sus facciones. Hasta ese momento no había puesto un pie en Egipto ni había tenido nunca relación con sus gentes. Tras perseguir al derrotado y disminuido ejército egipcio, marcharon a Menfis, pero en cuanto Pariscas atravesó la antigua muralla blanca de la capital, aquella sensación opresora resurgió con más fuerza. Parecía a punto de sufrir un ataque. Incluso los camaradas que se burlaban de él empezaron a sentirse inquietos. Pariscas leyó en voz baja los jeroglíficos tallados en el obelisco, que se erguía en las afueras de Menfis, y en ese mismo tono desveló a sus hombres el nombre del rey que había construido aquel monumento. Los soldados empezaron a preocuparse. Todo el mundo ignoraba que tuviera conocimiento sobre la historia de Egipto, o que pudiera leer sus textos, incluido el mismo Pariscas. En aquella época, el señor de Pariscas, el rey Cambises, había comenzado a sufrir ataques de locura. Obligó a Psamético, el faraón de Egipto, a beber la sangre de un toro antes de asesinarlo. No quedó satisfecho con eso y empezó a descuartizar el cadáver de Amosis, el anterior monarca que había fallecido 6 meses antes que él, quien quería ser objeto de sus humillaciones. Reunió a un grupo de hombres y se dirigió a Sais, donde estaba su mausoleo. Cuando llegaron, que buscaran su tumba, encontraran su cuerpo y se lo llevaran. Como si hubiera sabido lo que iba a ocurrir, los egipcios habían escondido la tumba del faraón Amosis con gran cuidado. Los oficiales persas tuvieron que abrir una a una todas las tumbas, tanto las del interior como las que había a las afueras de la ciudad de Sais. Pariscas se unió a las tropas que buscaban aquella tumba, mientras los demás se concentraban en hacerse de las muchas joyas, adornos y muebles enterrados con las momias de la aristocracia egipcia. Pariscas se pasaba el día en sala, con expresión deprimida. En algunos momentos, un tímido rayo de sol atravesaba de repente las nubes de ese cielo, nublado para alumbrar su oscura expresión, pero esa luminosidad desaparecía de inmediato y el capitán volvía a su habitual estado lúgubre y nervioso. Era como si hubiera algo atrapado en su alma, algo que se negaba a salir. Una tarde, después de varios días inspeccionando el lugar, Pariscas se aventuró hasta una de las tumbas subterráneas más antiguas. No se había dado cuenta de que se había alejado de sus compañeros, ni sabía que en parte de la ciudad se encontraba esa tumba. Se sentía como si acabara de despertar de un sueño, ya que se había encontrado de repente en el interior de aquella tumba vieja y oscura. No había ninguna manera de explicarlo. Conforme sus ojos se adaptaban a la oscuridad, comenzaban a emerger ante él un montón de estatuas, relieves y murales. Los sarcófagos estaban abiertos y sus tapas arrojadas de cualquier manera. Había varios tesoros tirados por el suelo. Al parecer, alguno de los soldados persas ya había sacado aquel lugar. El olor del polvo viejo atacó con frialdad su nariz. En la oscuridad, al fondo sobresalía una gran escultura de un dios con cabeza de halcón que los observaba con dureza. En los murales cercanos se encontró unos extraños dioses con cabezas de animales, formando una fila. Había rinocerontes, cocodrilos y garzas reales, y también un ojo gigantesco que no tenía cara ni rostro, pero de él brotaban piernas y brazos. Pariscas se empezó a acercarse casi sin ser consciente de ello. Después de 5 o 6 pasos tropezó. Al bajar la mirada para ver con qué se había topado, descubrió una momia a sus pies. Sin pensarlo mucho, la levantó en sus brazos y la dejó junto a uno de los dioses. No era más que una momia corriente,
igual a todas las demás que había visto en esos días hasta hartarse. De repente vio la cara de la momia y un sudor frío recorrió su espalda. No podía apartar la mirada, no podía moverse, era como si un imán lo atrajera. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? En el interior de la momia se estaban produciendo un cambio externo. Los elementos que constituían su cuerpo, todo lo que había debajo de su piel, comenzó de inmediato a resumar una espuma. Hervía como el experimento en un tubo de ensayo de un químico de épocas posteriores, y cuando la ebullición se detuvo, Parisca sintió que la esencia de su cuerpo había cambiado. La calma que sentía era absoluta. En ese momento supo qué era lo que tanto lo había inquietado desde su llegada a Egipto, ese sueño de la noche anterior que al despertar siempre estaba a punto de recordar. Ah, de eso se trata, dijo en voz alta sin poder evitarlo. Yo era esa momia, no cabe la menor duda. Cuando Pariscas pronunció esas palabras, los labios de la momia parecían relajarse. Era como si hubiera estado esperando una señal. Una luz alumbraba con claridad el rostro de la momia, que se podía ver a la perfección. Ese destello de luz que rompía la oscuridad, comenzaron a emerger de golpe los recuerdos de un pasado lejano, memoria de los días en los que su alma habitaba el cuerpo de aquella momia, los rayos del sol abrazando la arena, la brisa bajo la sombra de los árboles, el olor del lodo tras las inundaciones, la gente que caminaba por las calles y el olor de los perfumes después del baño, así como la frialdad de la piedra del templo bajo sus rodillas. Todas aquellas vivencias olvidadas resucitaron de inmediato. En aquella época era el sacerdote del templo de Ta. Era lo más probable, ya que, aunque había recuperado los recuerdos de lo que había visto, tocado y experimentado, no había llegado a verse a sí mismo. De pronto visualizó los ojos tristes del toro que había sacrificado ante los dioses, y su mirada le recordó a la de un ser humano al que conocía bien. Una mujer. De inmediato aparecieron unos ojos femeninos, un rostro maquillado con polvo de malaquita, un cuerpo delgado, un porte familiar. Todos esos recuerdos, incluso su olor corporal, emergieron de la nada. ¡Qué nostalgia!, pensó. No había duda, aquella mujer tan solitaria como un flamenco en el lago del atardecer era su esposa. Por alguna extraña razón, no recordaba los nombres de las personas ni de los lugares, solo las formas, colores y olores de las cosas sin nombre, que aparecían ante él de repente para desaparecer al segundo siguiente. Ya no estaba mirando a la momia, su alma había salido de su cuerpo y se había metido dentro de ella. Ante sus ojos apareció una escena. Estaba acostado en una cama, preso de una fiebre terrible. A su lado, su esposa lo miraba con preocupación. Detrás de ella había otras personas, ancianos y niños. Tenía mucha sed. Movió la mano y su esposa le dio a beber. Después de un rato se quedó dormido. Al despertar la fiebre había bajado. Abrió los ojos y vio a su esposa llorando. También lloraban los ancianos. Las sombras de unas nubes cargadas de lluvia oscurecieron el lago, y un gran velo azul comenzó a cubrir su cuerpo. Se vio rodeado de una especie de resplandor y no pudo evitar cerrar los ojos. En ese momento terminaban los recuerdos de su vida pasada. Después de eso, pasaron un centenar de años de oscuridad, y cuando regresó a la realidad, es decir, a aquel momento, volvió a ser un militar del ejército persa ante una momia que en el pasado fue él mismo. Aterrorizado ante aquella revelación misteriosa y mística, lo apresó un frío tan intenso como la hiel de un lago invernal en un país del norte. Hundidos en el fondo, como los peces ciegos que se alumbran con su propia luz en la profundidad marina, estaban los recuerdos de su vida anterior. En ese momento, los ojos de su alma atravesaron el oscuro fondo y consiguieron hallar los detalles de la memoria perdida. En su anterior existencia se encontraba ante una momia en una sala pequeña y oscura, un lugar frío y polvoriento. Aunque se sentía preso de una gran agitación, debía estar seguro que ese había sido su cuerpo en una vida anterior. Estaba intentando recordar cuando sintió un escalofrío. ¿Qué había sucedido? Al recordar su vida anterior, los detalles de la existencia actual se habían vuelto parte del pasado, como dos espejos enfrentados en los que los recuerdos se reflejan hasta el infinito, hasta perderse en la oscuridad. Con la piel de gallina, Pariscas trató de huir, pero sentía las piernas débiles, pesadas. No podía alejar los ojos de la cara reseca y ambarina de esa momia, como una escena congelada en el tiempo. Al día siguiente, los soldados encontraron a Pariscas abrazado a la momia en el suelo de la vieja tumba subterránea.
Cuando recuperó la conciencia, empezó a delirar y a mostrar indicios claros de demencia. No hablaba en persa, sino en egipcio.